Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Que nadie le dice a uno que es estar solo hasta que uno migra. Porque cuando uno migra, uno se vuelve tan patriota. Llegué con la meta que de pronto llegamos muchos, 6 meses, eso fue lo que me vendió la agencia. En 6 meses usted habla inglés y se devuelve. Yo le dije a mi papá, usted ya tiene una hija viviendo allá, esté tranquilo que acá otra hija no se le queda, yo me devuelvo. Yo estaba como en esa crisis que uno tiene de la vida, de que yo qué voy a hacer profesionalmente, estoy en otro país, uno abre las redes y toda la gente con la que estudió Derecho estaba abriendo su buffet, entrando en una maestría, trabajando no sé qué. Y yo me acuerdo, yo prendía el horno a esa hora, en la hora en que yo miraba el celular, a las 3 de la mañana. Uno cómo sabe qué quiere en la vida. El primer trabajo en el extranjero no es el trabajo de los sueños, pero sí es el trabajo que te permite lograr muchos sueños. Pues me llené de valor, cogí un papel y lápiz y dije 7 razones para migrar a Australia y ese va a ser nuestro primer video. Un año se convirtieron en más de 3 años y medio recorriendo Australia. Australia es 7 veces el tamaño de Colombia. Entonces cuando uno piensa en recorrer Australia y el momento que tú dices quiero adaptarme, quiero formar mi vida en Australia, tú tienes que dejar ir a veces muchas cosas. Cuando yo migré, mis sobrinitos chiquitos tenían como 5 o 6 años. Yo ahorita que vuelvo ya son adolescentes entrando a la universidad. Y yo me acuerdo cada vez que yo venía, yo los conocía menos. O sea, a mí me duele mucho cada vez que yo vengo. Mi papá o mi mamá están mucho más achacaditos. Ya no pueden hacer ciertas cosas porque yo me quedé con la imagen de mis papás el día que yo migré, que eran unos jóvenes que hacían un montón de cosas, que nunca decían no a algo y ahora es como, no mamita, yo no puedo. Tú vas a formar una vida que de pronto tus papás o tu familia nunca la va a ver. Y tú tienes que aprender a hacer las paces con eso. Mucha gente dice qué valiente es migrar. Yo siempre he dicho qué valiente y mucho más valiente es volver. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Seguimos desde Bogotá aprovechando al máximo nuestra estadía acá. Y Alejo, muy contentos de haber pescado a una invitada hasta que tenemos el día de hoy, que hace días le habíamos escrito, pero yo todavía no sabía, ¿será que ya se va a devolver? ¿Será que se va a quedar? ¿Va para otra ciudad? ¿Está viajando? Y nos coincidió Angélica Ladino. Nos habían escrito mucho, Sí. Nos habían pedido, hablen con Angélica. Y mira, coincidimos en Bogotá. Ay, no, muchas gracias chicos por la invitación. Sí, a mí me habían escrito el podcast y me decían, ojalá algún día, no sé, hicieras algo con ellos. Y bueno, apenas leí el mensaje, yo los busqué y me habían escrito y yo dije, bueno, hagámosle. Y no, y coincidir, porque yo a veces digo, es súper difícil el tema de las agendas, tú vienes, lo que hablamos ahorita, la familia, aprovechando una cosa, quiero visitar tal ciudad, no sé qué, y bueno, justo estábamos acá en Bogotá, se nos dieron las cosas, entonces muy contentos de poder materializar este encuentro. Y de tener una charladita sobre Australia que estaba tan trending ahora último. Como que siento que ha habido unos cambios y como que uno escribe Australia en la internet y ¡pum! Mis comentarios y me estoy Y también devolviendo. mucho mito, ¿no? Como que se empiezan Sí. a generar, uno abre TikTok y entonces empieza que Australia ya no se puede ir nadie para allá, que todo el mundo se está devolviendo y eso es como un pánico colectivo. Y uno dice, ay, bueno, tampoco es ni para un lado ni para el otro. Entonces acá tenemos una experiencia real, información de primera mano. Fresquita. Bueno, llegaste hace 3 meses a Colombia. ¿Hace cuánto no venías? 2 años y pico. Entonces, ay no, yo amo Colombia. Yo siento que, no sé si sea un sentimiento muy de cada migrante, pero yo siento que cuando uno migra, uno se vuelve tan patriota. Ay, yo veo una arepa allá en Australia y para mí se me hizo el día. Yo, Dios mío, voy a comer arepa. Yo escucho una canción en español, a Karol G, a J Balvin en la radio. Yo digo, uy, pucha, qué orgullo. Entonces, Uno siente que son como súper cercanos a uno, Karol G, ahí ya. Yo la conozco, escuchen, no, ni idea. No, entonces volver a Colombia siempre es volver a las raíces, volver de donde es uno, volver cómo se crió, volver a ver a los papás, a eso que tanto añoramos cuando estamos lejos. Bueno, yo sé que hay mucha gente que te conoce, pero hay otra que no. Y me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Cómo decidiste? ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste para Australia? ¿Motivada por qué? ¿En qué andabas? ¿Ya habías sacado el pregrado? ¿Lo terminaste? Bueno, un poquito de mi historia. Mi nombre es Angélica Ladino. Yo llegué a Australia, yo llevo en Australia casi 9 años.
Yo llegué 21, 22, no recuerdo exactamente. Y la razón principal es la de pronto muchos cuando llegamos a Australia, aprender inglés. Entonces yo estaba en un momento de mi vida que yo era chiquitica, estaba recién salida de la universidad, había estudiado Derecho. Y yo tenía esa meta o ese sueño de trabajar en una multinacional. Yo no sé, a mí me decían que eso es como la clave para ser exitoso. Y yo decía, pucha, vamos a aplicar a las multinacionales. Empecé a aplicar aquí, allá, no sé qué. Me decían, excelente perfil, excelente notas, excelente todo, pero tú hablas inglés. Y yo colgaba. Y yo, pucha, no, pasaste todas las 3 exámenes de recursos humanos, pero te vamos a hacer una entrevista en inglés en la próxima y ya esa sería la final. Yo ya tengo trabajo, muchísimas gracias, me acaban de llamar y ya me contrataron, gracias por la oferta, pero listo. O sea, yo le huí a ese tema y yo me di cuenta en ese momento, Dios mío, si yo no hablo inglés, yo no voy a poder ejercer acá derecho, pues en esa meta que yo tengo, que es la multinacional. Me puse a averiguar cómo aprendo inglés. Entonces, en ese entonces, pues yo tenía que encontrar un destino donde se pudiera trabajar y estudiar. Hay muchos, uno no sabe a veces, pero hay bastantes y uno de esos era Australia. Y Australia tiene una gran ventaja que es Australia, pues, con el salario más alto que hay de los otros países que se permite esta posibilidad. Yo dije, bueno, nos vamos para Australia. Tenía una gran ventaja y es que mi hermana vivía allá. Era ventaja y desventaja porque muchos dicen, no, pues uno es rico, llega donde hay donde llegar, ahí está el apoyo emocional y eso. Pero yo también decía, yo no voy a hablar inglés con mi hermana. Y eso a mí me va a frenar un montón el proceso, pero pues la plata no me daba para decirme me voy a otro sitio. Entonces tocaba donde mi hermana, tocaba Australia, tocaba Perth, que es uno de los sitios más aislados que hay en Australia, y allá llegué. Entonces llegué con la meta que de pronto llegamos muchos, 6 meses, eso fue lo que me vendió la agencia, en 6 meses usted habla inglés y se devuelve. Yo le dije a mi papá, usted ya tiene una hija viviendo allá, esté tranquilo que acá otra hija no se le queda, yo me devuelvo. Pues uno dice una cosa, pasa otra. Siempre que uno se monta ese avión, uno nunca sabe cómo la vida le va a sorprender. Puede que vuelva antes. O puede que de no los vuelva. 6 meses, o puede que no vuelva. Sí, y 6 meses se convirtieron ya en casi 9 años, se convirtieron en aprender el idioma, que tomó mucho tiempo, eso no pasa tan fácil, en enamorarme en otro idioma, algo que uno no piensa y puede pasar, en descubrir, trabajar en muchas cosas, en hacer aquí de todo, o sea, los típicos turnos que todos tenemos de 14 horas, 15 horas para poder pagar visas. Y finalmente llega el momento en que ya, como que te ajustas. Y ahí yo ya llegué hace un par de años y ya mi vida pues ya es en Australia. Y durante esa llegada, los primeros años, ¿como hubo algún momento que te derrumbaste y dijiste, parce, aquí no es? Y muchos, la verdad, sí. Muchos. Yo creo que es parte del proceso migratorio, es parte del duelo y es parte de vivir en ese país, en el que tú vas a tener momentos que tú dices, ¿yo qué hago acá? Aquí no es. Dejando a mis papás por allá, yo con la vida que puedo tener en Colombia, la carrera que terminé y no ejerzo. Abogada bilingüe. Ya, abogada bilingüe. No, y formar una vida en otro idioma cuesta mucho. O sea, aparte de todo el reto migratorio que uno sufre y toda esa vaina, vivir en inglés es costoso. Cuando qué sabroso es hablar español, comunicarnos, reírnos, entendernos, pero formar una vida en otro idioma, así tú ya lo hables, cuesta. Nosotros decimos mucho que tomar la decisión de migrar te impacta la vida como en todas las dimensiones, ¿cierto? Que te impacta a nivel laboral, a nivel emocional, a nivel familiar. Bueno, es como todo en la vida se ve tocado por esa decisión de moverte. Pero tú sientes que fue, hablemos de esos primeros años que son como los más difíciles, que todavía está navegando uno ahí a ver cómo se acomoda. Lo que más te costó, estar lejos de la familia o la soledad, porque yo también siento que a todos nos golpean cosas diferentes, ¿cierto? Uh-huh. Ahorita hablamos de eso, que es muy difícil también como definir la migración, encasillarla en una sola cosa, porque tiene que ver mucho con la historia de cada uno, con cómo cada uno gestiona y procesa las cosas, cómo se proyecta en la vida. Pero en el caso tuyo, ¿qué fue eso que tú dices? Pucha, me costaron mucho los trabajos, me costó mucho la soledad, me costó mucho estar lejos de mi familia, ¿eso qué más se aporreaba? Lo que decíamos es cierto, cuando uno migra, depende del valor que cada persona tenga a ciertas cosas, lo que más le va a costar. Hay personas que lograron ejercer su carrera y que dejaron una carrera y un trabajo, fue madre, yo ya hay que dar a lavar platos cuando yo era ingeniero, duele. También un ego ahí. Duele mucho, y yo lo entiendo porque es que todos tenemos valores diferentes y cosas que valoramos de diferente manera. Hay gente que dice, es que yo no puedo estar lejos de mis papás. Y es válido también. O hay quien dice, yo no me aguanto vivir hablando inglés. Qué mamera, o sea, no puedo. O la comida, o lo que sea.
A mí algo que me dolió mucho, bueno, es que yo era chiquita, entonces yo migré chiquita y hay que decir que cuando uno es pequeño uno tiene una capacidad de adaptación la gigante. Yo no tenía un trabajo que añorara o que yo no sé qué, pero yo sí estaba como en un limbo muy en la vida. Y es que yo estaba en los 21, 20, 22, yo llamaba a mi familia y me decía, ¿y usted cuándo va a volver a ser abogada? O sea, ¿usted dejó ese título botado o qué? Usted trabaja ya en una panadería y mesera y eso es lo que va a hacer el resto de su vida. Entonces a mí, no es que me haya dolido, pero yo estaba como en esa crisis que uno tiene de la vida, de que yo qué voy a hacer profesionalmente. Estoy en otro país, uno abre las redes y toda la gente con la que estudió Derecho estaba abriendo su buffet, entrando en una maestría, trabajando no sé qué. Y yo me acuerdo, yo prendía el horno a esa hora, en la hora en que yo miraba el celular, a las 3 de la mañana. Y yo decía, pucha, o sea, mi vida va a ser acá prender un horno todos los días a las 3 de la mañana. Entonces, algo que pasa es que uno tiene que mirar y uno tiene que analizar, y es un trabajo de introspección el berraco, y decir, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Y si esa vida va a ser en ese país o no. Y profesionalmente, como yo migré y nunca ejercí derecho, pues tanto, yo estaba muy abierta profesionalmente a muchas cosas. Entonces, para mí eso era pues positivo, porque pues yo tenía un abanico de posibilidades para hacer lo que uno quiera, pero también negativo porque yo no la tenía clara. Y uno perder años y perder años y perder años sin saber qué hacer. Pues no perder, pero como de exploración, pues hombre, es que los años pasan. Y uno compara muchas veces la vida con la de otros, y yo decía, pues pucha, yo no estoy haciendo nada en sí profesionalmente. Entonces esa parte profesional me dio muy duro, así yo ya no es que haya dejado una profesión grande. Y la soledad, que nadie le dice a uno que es estar solo hasta que uno migra y uno llega a esa habitación con las maletas, cambiándose de casa, ve ese cuarto vacío, a veces se lo entregan a uno el cuarto solo con colchón, y no hay plata a veces para las almohadas y para las sábanas, y ahí. Y viviendo en una casa con gente que de pronto uno no habla el idioma. Yo nunca viví con alguien que hablara español porque era mi meta aprender inglés. Y ahí uno se siente esa soledad. Y uno mira y son las 2 de la tarde. Yo digo, yo no puedo llamar a mi familia. Allá es la 1 de la mañana. Y yo no tengo a quién llamar acá. También saca uno una valentía. En Colombia siento yo que lo que pasa es que es muy fácil llamar, o ir donde la mamá, o ir donde el mejor amigo, o hasta donde el vecino, pues, que nosotros somos tan cercanos. Pero allá... No... Pero es lindo el proceso porque te enseña mucho a valorarte a ti mismo y a decir, hay algo que en la vida todos tenemos que aprender, es aprender a estar solo con uno mismo, y eso sirve para el momento que uno haga relaciones de pareja o relaciones de amistad o lo que sea, y es encontrar esa comodidad tú con tú. Es decir, yo estoy sola toda una tarde, yo no tengo a quién llamar, yo no tengo nada que hacer, pero yo tengo que estar feliz. Y también aprender a hacer cosas solas. Bueno, yo me tengo que divertir sola, ¿verdad? Voy a la playa sola, me siento y veo el atardecer. Y tengo que estar feliz con eso, porque esa va a ser la vida que yo estoy escogiendo. Y apenas tú aprendes eso, tú lo puedes aplicar para muchas cosas. Después, cuando llega la hora de escoger pareja, tú dices, ¿me voy a meter con este man cuando yo tan sola la paso tan rico? No, yo no voy a sacrificar mi soltería por este man. Entonces tú escoges muy bien muchas cosas, y amigos, tú dices, esta persona me está dando a mí algo, o sea, esta amistad me está proporcionando algo bonito que yo sola de pronto no me llena tanto. Entonces ahí sí yo selecciono muy bien la compañía en mi vida, las energías, que todos somos energías. Yo creo que es un proceso de un crecimiento personal tremendo. O sea, lo que en realidad uno evoluciona por todo ese encuentro que tiene también con uno mismo, con lo que quiere hacer de la vida. Es tan grande cuando uno emigra, es tan profundo, que se sufre, pero se aprende mucho. O sea, no podemos negar que es difícil, porque confrontarse y replantearse a veces muchas cosas son procesos complejos, pero que al final uno siente, incluso a nosotros nos pasaba que veníamos de vacaciones y era como que a veces uno sentía que los amigos o la gente que se había quedado, como que ya no veía las cosas como uno las veía. Pues como que uno ya, era como que se había quitado un velo, unas gafas, y había como expandido un poquito la mente, porque también es ese proceso como de salir y ampliar los horizontes. Hay una frase que dice, yo no me acuerdo si es que un año en el extranjero son 4 o 5 años en nuestros países, algo así. Y eso es muy cierto. Tú en un año, tú de pronto te has mudado 2 veces porque te cancelaron el contrato, porque yo no sé qué. Te ha tocado conseguir 3 trabajos porque en uno no pagaban tan bien, en este sí, o mejoró tu inglés y conseguiste algo mejor. Lograste hacer un viajecito en la mitad porque ahorraste un montón. Estás decidiendo qué hacer con tu visa, entonces de pronto empiezas a estudiar algo diferente, y eso es en un año. Y de pronto uno mira, un año en mi país yo hubiera estado pues cómodamente en el trabajo, viendo los amigos de siempre, visitando a la familia un fin de semana,
y nada más. Entonces por eso pasa que cuando uno vuelve al país y uno vuelve a estar con los amigos que uno tenía, uno dice, pucha, yo soy otra persona. Y a veces hasta esas amistades es como, siguen siendo amistades, seguimos compartiendo los mismos, no sé, más que valores, como las mismas metas, objetivos, o vivimos cosas tan diferentes que de pronto ya somos diferentes personas. Llegaste, te instalaste con la hermana, estudiaste un primer curso de 6 meses, ahí extendiste tu visa con inglés, seguiste estudiando inglés. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta tener un poquito más de estabilidad y tranquilidad? Decir, bueno, estoy instalada y me está gustando esto, estoy pensando de pronto en hacer una vida acá. Bueno, yo viví con mi hermana apenas unos meses y yo me fui porque yo sí tenía la meta de aprender inglés y yo por los primeros años en Australia, yo no tuve un amigo latino, nadie. Yo así, y por eso yo sentí de pronto la soledad tan dura, porque yo no tenía amigos latinos por esa meta de aprender inglés, pero tampoco es que uno recién llega a hacer amigos australianos o amigos que hablen el otro idioma, porque es que uno no habla el idioma. Sí, es imposible hacer un amigo con el que no puedes hablar. Entonces era yo para todos lados sola, y sí me costó mucho como que, no sé, llegar a ese momento en que ya pude aprender inglés y yo decía, ya lo hablo. Ahí sí ya intenté abrir mi círculo y decía, yo extraño hablar en español. Entonces ahí empecé a formar amistades. Yo creo que algo que pasa y el momento en el que uno dice, ya me empieza a gustar el país, son cuando pasan varias cosas, que es financieramente, tú empiezas a ahorrar. Entonces como que tienes ya cierta cantidad de trabajos o ciertas horas o se te pagan tanto que tú ahorras para la visa, ahorras para no sé qué y te queda un poquito para ti, tú empiezas como que a divertirte y a decir como, uy, no es solo trabajo y no es solo no sé qué, sino que ya puedo. De pronto en Australia o en la ciudad en la que yo vivo influye mucho el carro. El día que tú tienes carro, tú empiezas a vivir allá. El carro de pronto en muchos países es un lujo, en países como Australia y ciertas ciudades es una necesidad y no te dan trabajo sin un carro. Y el círculo social. Entonces si tú ya empiezas a tener amigos, si tú ya empiezas a sentirte que formaste una vida, así sea muy chiquitica y nada comparada a la que tenías, en ese momento tú ya empiezas a sentir que está mucho más fácil esa vida en ese país. Y a mí me llegó como a los 2 años. En esos 2 años dijiste, como que me quiero quedar acá. Porque yo siento que uno al principio es como viviendo la experiencia, ¿cierto? Que me tocó mucho lo que dijiste ahorita, como ese momento de los 20, porque a mí me pasó exactamente igual, o sea, lo describiste al pie de la letra lo que me pasó a mí. Y yo incluso a veces digo que Australia no tiene la culpa, era el momento de mi vida. A mí yo me sentía súper perdida. E incluso de varios invitados que hemos tenido acá, yo les he hecho la pregunta, ¿crees que fue bueno haber migrado tan joven o debiste haber migrado después? Porque yo comparaba, claro, mucho mi proceso con el de Alejo. Alejo es mayor y yo sentía que él veía las cosas de una forma diferente, que a mí me estaba costando demasiado, pero era eso mismo, como esa paradoja de uno decir, estoy en un país que me brinda como muchas posibilidades para que yo elija lo que yo quiera hacer, pero yo no sé qué quiero. Pero hay una cosa, a diferencia de lo que vivía Laura, de pronto lo que vivías todos los 20, yo decía, claro, Laura tiene todavía tiempo para equivocarse y puede retomar, pero yo ya soy más grande y no puedo estar aquí dando tiros al aire porque puede que pierda mi momento en la vida. Aparte que yo dejé un trabajo que adoraba, que me encantaba, y pues yo muy preocupado, pero también siento que los años traen una calma. Y yo estaba un poco más tranquilo con mis preocupaciones, pero lo vivía más tranquilo. Laura sí vivía mucho más angustiada. Pero sabes que cuando lo hemos conversado mucho con los invitados, hemos llegado a la conclusión que es una personalidad. Que no tiene incluso mucho a veces que ver con la edad, que yo lo relacionaba mucho así. Yo decía, pero es que claro, yo nunca he ejercido en Colombia, entonces yo a la hora de la verdad ni siquiera sé si yo quiero ser ingeniera. Y yo no, o sea, Alejo me decía, pero vos te ves trabajando en una empresa y yo es que yo no sé. Mira, yo sobre el tema yo siempre digo, porque mucha gente me dice, independiente del tema de emigrar o no, uno cómo sabe qué quiere en la vida. Y yo digo, es que uno no sabe. Es que depende porque hay personas que siempre lo han sabido, el papá fue ingeniero y ellos vieron ese ejemplo y se ven como ingenieros, o desde chiquitos se les despertó una vibra del doctor y yo me imagino sanando vidas y yo no sé qué, y la gente la tiene clara. Ese es un grupo, y hay un grupo que no sabe. Hay un grupo que yo estudié Derecho porque yo era buena leyendo y escribiendo, pero no porque a mí Derecho me apasionara ni nada, y me fue bien por compromiso a mis papás y por el miedo de perder un semestre y porque sacar la responsabilidad adelante.
Pero yo con ese cartón, yo decía, pues yo no sé si yo vaya a ser abogada o no. Entonces son dos personas. De pronto las que la tienen clara, tienen una capacidad de que laboralmente saben muy bien qué van a hacer y se ajustan en el lugar en el que estén. Los que no la tienen clara, yo no siento que sea tan negativo, porque nosotros tenemos la posibilidad de escoger qué queremos ser. Solo que esto cuesta mucho, porque a veces tenemos una carrera que duele dejarla, o podemos emprender, pero uno no sabe ni idea cómo. O también estamos en esto que no tenemos ni idea qué queremos ser, pero tú tienes la posibilidad de explorar qué quieres ser. Y a mí el vivir en Australia me ayudó mucho, que yo no sabía yo qué quería hacer, porque en Australia yo desde el primer día en Australia, mi primera profesora de inglés en Australia, a mí ella me mostró que ella tuvo 3 carreras, que a los 50, 60 y pico estaba enseñando inglés y que ella había cambiado de profesión 3 veces. Y yo vi ese ejemplo por primera vez a mis 20 y pico años y yo decía, yo tengo el ejemplo de que mi papá trabajó toda la vida en una empresa. Entonces yo cuando vi a esa señora yo dije, wow, uno puede hacer muchas cosas. Y está bien si yo fui abogada o no lo sea, y está bien si yo soy panadera 4 años, y está bien si yo pruebo algo diferente, porque este país de pronto me va a dejar. Y yo siento que Australia te deja mucho explorar esa parte laboral. Australia es un país que, yo siempre lo he dicho, tú vas a un restaurante y tú puedes almorzar y tú puedes ser la limpiadora de la persona que está al lado comiendo y ella es la dueña de la casa. Ambas tienen la capacidad adquisitiva de ir al mismo restaurante y comer la misma comida sin que tú como limpiadora te vayas a la ruina por ese almuerzo. No, tú puedes pagarlo porque el salario te da para eso. Entonces es un país en el que todos tienen muchas posibilidades. En un bar está el albañil, está el ingeniero y está el doctor tomándose una cerveza en la barra. Aquí a veces tenemos unas diferencias culturales o una desigualdad social que es muy difícil que en el mismo lugar se encuentren 3 personas de financieramente backgrounds o no sé, condiciones diferentes. Sí, la brecha en Latinoamérica es aterradora. Pero sabes que cuando yo decía personalidades, también es, por un lado es como, estoy completamente de acuerdo que hay gente que la tiene súper clara, o sea, hay niños que desde chiquitos les ponen una guitarra y no sé qué, y no es que él toda la vida la música ha sido lo de él, esa no es la historia mía, pero también era como ese exceso de responsabilidad que me agobiaba, porque yo decía, claro, yo veía también pelados pues de 21 años como yo, pero estaban relajados viviendo el proceso, explorando, descubriendo qué era lo que quería hacer en la vida, pues voy a probar, voy a hacer. Pero yo era como ese exceso de preocupación. Mi mamá me decía exceso de futuro, que yo decía, pero es que el tiempo está corriendo y yo un día trabajo en una cocina y al otro día y esto realmente no es lo que yo quiero, pero no sé qué quiero. Entonces Alejo me decía, no, pues métete a estudiar algo, pero ¿qué? Si yo no, o sea, era una cosa que yo me sentía enredadísima, y yo a veces digo, qué pecado, porque no era Australia, era yo. No, sí, pero es que es lo que tú decías, al final personalidades y presiones que uno mismo se pone, y uno crece y uno madura un montón, y uno mira atrás y uno dice, ay, jue madre, ¿yo qué le diría a esa Angélica que lloraba tanto porque no aprendía inglés? Que al final lo aprende. O sea, uno en ese momento, en cualquier momento en la vida, digamos ahorita, cualquier de pronto momento que nosotros estamos pasando, para uno es el fin del mundo esa situación que estamos sufriendo. Se siente durísimo, pero el tiempo sana todo. En 5 años uno mira atrás y esta situación va a ser diferente. Y uno a veces, yo sé que uno lo ve el fin del mundo, pero las cosas mejoran. La vida se pone bonita, y muy bonita con el tiempo. Bueno, ¿y en qué momento empezaste a grabarte y a decir, hey, pues voy a empezar a contar mi historia de vida acá? Paralelo a qué trabajo, ¿estabas todavía en la panadería? Sí. O sea, mientras estabas en la panadería, empezaste a utilizar una cámara también como un poquito de... O sea, la panadería fue el primer trabajo y Sí. el de mucho tiempo. Sí. ¿Y te volviste una dura haciendo pan? Sí. Ay, qué rico. Sí, yo iba al comienzo de la panadería, yo iba de voluntaria, y después yo aprendí y me dejaron ya trabajar porque la persona que estaba encargada pues ya no pudo más. Entonces me dijeron, bueno, usted ya sabe, ¿no? Usted iba de voluntaria, venga y empiece. Y así inicié en la panadería, fue mi trabajo por 4 años y medio, diría, casi 5, no, 4 y pico. Y en las noches yo hacía mesera. Entonces a veces eran turnos como de 4 de la tarde a medianoche, dormir 2 horas y llegar a la panadería de 3 a 9 de la mañana.
Y sí me volví muy buena, pero costaba, es algo que uno nunca había hecho. Entonces, pero el primer trabajo en el extranjero no es el trabajo de los sueños, pero sí es el trabajo que te permite lograr muchos sueños. Y eso es algo que cuando uno lo dice y uno lo aplica con amor, sin darse duro por ese trabajo que uno tiene, fluyen muchas cosas. Y yo siempre le he dicho eso cuando alguien se da muy duro, que llega y empieza a clinear, empieza a limpiar baños, empieza a recoger basura. Yo les digo, ese trabajo te va a permitir lograr muchas cosas, así hoy no las veas. Te va a permitir pagar visas, te va a permitir pagar procesos, te va a permitir viajes, te va a permitir cosas. Así que, pues sonará de pronto posibilidad tóxica, pero yo agradecía tanto tener ese trabajo y todos los que me salieron, porque hoy en día yo estoy en Australia gracias a esos trabajos que yo hice por muchos años. Para antes de empezar a los videos, tiene que entrar mi esposo en el escenario, porque yo empecé los videos por él. Él fue el que me dio la idea. O sea, pasaron unos años, tú ya empezaste a ser amigos latinos, pero... Necesitamos contar la historia, cómo llegó Es que Bow yo a la... creí que él había llegado después. Sí. Yo ya llevaba 2 años y medio en Australia cuando un día yo estaba en mi celular y me apareció una foto de un atardecer en la zona de Explore, en el Instagram. Y ese atardecer era de un parque cerca de donde yo vivía. Y yo le di un like y me fui al perfil de la persona y le di muchos likes porque era pura foto de fotografía. Mi esposo se llama Bow, B-E-A-U, se escribe como Beau, y yo no sabía que eso era un nombre de una persona. Y yo dije, será como el perfil profesional del fotógrafo o de la fotógrafa. Y yo ese día había escuchado un podcast de eso que uno se pone a escuchar vainas que decía, uno en la vida debe decir cosas bonitas a la gente, así no las conozca, no, pues da amor, reconoce el trabajo de alguien. Y yo dije, este trabajo tan bonito, estas fotos, le mandé un mensaje, le dije, qué fotos tan bonitas. Él me respondió y pues me enteré que era un hombre, que era una persona normal detrás de ese perfil fotográfico, y así empezamos a hablar. Y hablamos por varios meses solamente online, hasta que eventualmente pues nos conocimos. Yo lo invité a salir, o sea, yo le dije, vamos por un café, estamos en la misma ciudad, vivimos cerca, y él me dijo que él no conocía gente del internet. Pero eso es puro truco. Yo estoy segura que el man tenía sus arrocitos en bajo, estaba mirando si uno se cocinaba o se quemaba y escogía. Porque a los 2 días o 3 días me dijo, bueno, ¿sabe qué? Sí, vamos por un café. Eso es difícil. Es difícil, ¿no? Cuando uno tiene varias opciones. Fuimos por ese café, esa cita duró literal como 8 horas, nos vimos como desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y se acabó la cita porque yo tenía un compromiso después de llevar a una amiga al aeropuerto, si no... Y a los 2 días o 3 días ya estábamos viviendo juntos, por decirlo así. Ojo, yo siempre digo, ya estábamos viviendo juntos, y es una manera de decirlo porque yo llegué a su casa a dormir un día y nunca más me fui, pero yo seguí pagando arriendo 3 meses, o sea, uno no deja lo fijo. Sí, claro. Y a los 3 meses, pues él me dijo, bueno, ¿cuál es la bobada? ¿Usted está pagando por un closet? Entonces yo le dije, pues sí, entonces empecemos oficialmente ya a vivir juntos. Así fue nuestra historia al comienzo. 2 años y medio después. Sí, yo ya había estado 2 años y medio sola. Yo migré con Tusa. Entonces yo creo que fue bonita la parte migratoria porque yo llegué con el corazón roto, uno sana y uno aprende a estar solo, que eso es clave para saber escoger con quién uno quiere estar. Entonces sí, 2 años y medio sola hasta que llegó él. Y entonces los videos, ¿en qué momento llegaron? Los videos llegaron al año después, más o menos, porque mi esposo, él es fotógrafo y él es mucho entre todo lo audiovisual, páginas web, toda la parte creativa y de crear cosas le gusta mucho. Pero a él no le gusta estar enfrente de la cámara. Entonces él me decía, ¿tú por qué no cuentas tu historia? Y yo, ¿historia de qué? La historia migratoria. Yo le dije, migrar a Australia, ¿quién va a ver esa vaina? O sea, y yo nunca me he grabado en mi vida, yo no sé absolutamente nada de eso. Y él dijo, pues yo sé todo, yo tengo cámara, yo tengo el micrófono, yo te enseño a editar y editamos juntos y tú empiezas a contar tu historia. Yo le dije, yo no creo que en verdad a nadie le interese. Uno duda mucho cuando tiene un proyecto al comienzo. Mucho exponerse o ahí. También uno dice, ya hay alguien haciéndolo. Entonces en ese momento pues no había mucha gente, habían 2 personas hablando de Australia en español. Entonces vos decía, mi esposo, como que antes incluso, como no hay nadie, arranca. O sea, hay muy poquita gente haciéndolo, arranca. Y yo pues me llené de valor, cogí un papel y lápiz y dije 7 razones para migrar a Australia y ese va a ser nuestro primer video. Y así arrancó este proyecto. Yo en ese entonces todavía trabajaba en la panadería y todavía era mesera. Y yo siento que eso fue muy bonito porque yo no tenía la presión de vivir de redes. En absoluto. O sea, para mí las redes al comienzo fue un proceso de decir lo que él me dijo, a alguien le puedes ayudar con estos videos.
Y así fue, yo simplemente lo hacía por pura y neta pasión. Entonces yo me puse a pensar cosas que yo hubiese querido saber recién migrada a Australia, cómo abrir una cuenta bancaria, cómo tomar el transporte público, cómo hacer mercado, dónde comprar almohadas, cosas de oficina, cosas que uno no sabe recién llega a un país. Y así inició nuestro contenido por el primer año. Y en la panadería pues yo iba un poquito más temprano, escribía mientras los muffins estaban cocinando, escribía las ideas, llegaba a la casa, grababa y publicábamos. Entonces eso fue lindo porque mucha gente quiere iniciar en redes, pero quiere vivir ya de eso. Y yo siento que como yo no tuve esa presión, yo pude hacerlo muy libre y muy tranquilamente, y la vivida de eso llegó con el tiempo. Entonces esa pasión por la que inicié nunca tuvo una presión laboral o financiera detrás. ¿Y en qué momento dijiste esto de las redes está funcionando? Porque uno al principio también dice, listo, yo saco este contenido, pero puede que eso me haya parecido muy chévere a mí, le dé like mi mamá, Sí. y wow, y muy chévere, pero ¿en qué momento como que te hiciste consciente, wow, esto se creció y acá ya tengo una comunidad gigante y esto puede ser algo más que un hobby? Al año de cada semana sacar videos y publicar contenido, al año nosotros hicimos como que el primer $1 y dijimos, podemos vivir de esto. Y por eso yo digo a la gente cuando quiere estar en redes o quiere iniciar con cualquier proyecto, métale paciencia y constancia, porque puede tomarle mucho tiempo que usted logre vivir de esto. Y nunca se olvide que hay que seguirle dando. Entonces, por eso a veces tener un trabajo estable o algo mientras uno inicia un proyecto ayuda mucho porque te quitas esa presión. Nosotros al año de estar en redes surgió un proyecto de irnos a vivir en una van. Entonces mi esposo me dijo, vámonos a vivir en un carro, hagámoslo por un año, yo tengo ahorros, yo puedo de pronto solventarnos a los dos. Yo era algo que no estaba muy de acuerdo porque yo nunca antes había dependido de alguien y yo decía, pucha, esa mamá va a pagar por mí, el día que yo necesite comprar champú, comprar toallas higiénicas, lo que sea, tengo que pedirle plata. Pero eso es una relación de pareja y a veces en la vida pues sola o solos no podemos, y para eso estamos en una relación también, porque a veces uno tiene un proyecto y el otro está ahí para ayudarlo cuando el otro necesita. Entonces yo tuve que aprender esa lección y decir como, bueno, no voy a trabajar, voy a dedicarme full a los videos y vamos a viajar en una van, y pues ya no que no tengo la presión de estar en la panadería ni mesereando, pues enfoquémonos más en esto, saquemos más contenido. Y en esa sacada de más contenido tuvimos un video viral. Y por primera vez en mi contenido como que nos dio dinero, que dijimos, wow, podemos vivir de esto. Y pasó al año y pico. Y estaban viajando. Ya estábamos viajando, llevábamos 3 meses viajando. ¿De qué era el video? Bueno, eso. ¿Y qué recorrido hicieron? Nosotros recorrimos toda Australia ya. Nosotros en ese momento estábamos todavía en Western Australia, habíamos dejado Perth y estábamos visitando un parque nacional que se me escapa el nombre en estos momentos. ¿Do you remember? No. Sí, por Exmouth o Coral Bay. Y nosotros vivíamos en la van, que es vivir en un carro donde tú no tienes muchas cosas, y para hacer lavandería, pues nosotros teníamos una bolsita verde de una empresa que tiene una bolsita y que se llama como una lavandería portátil. Es una bolsita que se empaca así de chiquita, se expande así de grande, uno mete la ropa, echa agua y jabón, sacude, restriega, saca, Sí, no sé en qué. Australia también hay tantos los accesorios para acampar y vivir así. Sí, y esa bolsita parece que era muy innovadora. Entonces yo dije, pues mucha gente me pregunta cómo lavo la ropa, voy a mostrar esa bolsa en redes, y así fue mi primer video viral. Y ese video en 2 días llegó a más de 1 millón o 2 millones de personas, lo cual en ese entonces donde Reels no existían ni nada, era una cosa loca. Y mucha gente, mi Facebook pasó como de 300, 800 personas a 15,000 de un día para otro. Entonces hicimos como que $300 o algo así, y nosotros dijimos, wow, se puede vivir de esto, de pronto podemos. Y así fue el momento cuando como que marcó el antes y el después de empezar, de crear contenido para nosotros. Viajaron durante un año alrededor de Australia. El plan era hacerlo 1 año, porque yo le decía a él, yo no puedo estar sin trabajar 1 año, entonces nosotros de pronto volvemos a que yo vuelva a trabajar en la panadería o en algún sitio. Pero no, como empezamos a vivir de redes y como se nos dio poder trabajar en este trabajo que teníamos online, 1 año se convirtieron en más de 3 años y medio recorriendo Australia. Y Australia tiene una particularidad, y es que las distancias entre una ciudad y o sea, hay mucha parte que está deshabitada, que puedes manejar kilómetros y kilómetros y kilómetros y no hay absolutamente nada, Sí. más que ustedes dos solos.
Así tu inglés sí que se mega disparó. Sí, Australia es 7 veces el tamaño de Colombia. Entonces, cuando uno piensa en recorrer Australia, imagínate recorrer Colombia 7 veces. Y en zonas remotas también, en zonas que no hay nada. Hay carreteras de Australia que tú puedes manejar 3 días y tú no ves más que las gasolineras. ¿Y qué fue eso de Australia que más les, o sea, de todo ese recorrido que hicieron durante tantos años, como eso que, como esas partes que muy pocas personas conocen, que son como los tesoritos escondidos que a veces no ha llegado como el turismo masivo, que no se han vuelto tan populares, pero que uno queda como que wow, esto realmente está acá y no lo conoce nadie? Yo diría que 3. 1, el centro de Australia, Uluru, es una parte hermosa, hermosa. Yo nunca la había visto un desierto rojo, una roca en la mitad, que no hubiese nada. La arena es magnética en Australia por la cantidad de hierro que tiene. O sea, es muchas cosas muy interesantes y esa parte es muy linda y muy especial. La segunda es en Western Australia, Exmouth. Bueno, Australia tiene 2 barreras de coral, siempre se conoce la Gran Barrera de Coral, pero Australia tiene Ningaloo Reef y esa zona es muy linda. Y es muy diferente a la Gran Barrera de Coral porque para la Gran Barrera de Coral tú tienes que montarte en un bote, ir a hacer tours a ciertas zonas. Para el Ningaloo Reef tú inicias en la playa e inmediatamente está el arrecife, entonces es una parte muy linda del país. Y Tasmania. Tasmania fue uno de nuestros últimos viajes terminando la van life. Hermoso. Yo digo que es una de las zonas más lindas que tiene Australia y es un viaje que vale mucho la pena hacer. El hermano de Laura vivió varios años en Tasmania. Es lindo. Y me encantó. Se me pareció mucho en ciertas partes como Nueva Zelanda. Yo nunca he estado, pero eso dicen mucho, que sí, es hermoso. Es hermoso, hermoso. Bueno, y ahí te cambió la vida por completo. Ahí sí fue un parteaguas completamente. Vivo en una van, me dedico a hacer redes, que mucha gente también cree que es como un trabajo que no se trabaja tanto, pero en realidad se trabaja mucho, pues hay que estar haciendo contenido, creando, que también hay una presión ahí. ¿Qué decía tu familia en ese momento? ¿Qué decían los amigos? Hey, se volvió famosa, mira esta por lo que le dio y le funcionó. Algo que casi que pasó sin calcularlo. Sí, yo creo que este trabajo para mi familia fue muy difícil entenderlo al comienzo porque ellos me veían a mí. A ver, en ese momento cuando yo me fui a vivir en una van, nadie vivía en una van. Entonces estamos hablando de hace 3, 4 años. Van life no era un tema popular en Latinoamérica o para el público hispanohablante, así que vivir en un carro, incluso para mí, cuando mi esposo me lo propuso, yo dije, pero es que es ir a vivir mal. O sea, tenemos una casa, tenemos baño siempre, tenemos nuestros trabajos estables. ¿Yo qué me voy a meter a vivir en un carro donde no voy a tener ni siquiera un baño? Y si yo quiero ir a un baño, me toca baños públicos y bañarme en duchas públicas. O sea, eso es como irse a sufrir. Entonces, nosotros, para eso fue ventaja para nosotros porque en redes sociales no había mucho contenido, lo cual nos ayudó mucho a crecer en redes porque pues era algo muy nuevo que estábamos mostrando. Y para mi familia, pues imagínense, viviendo en el otro lado del mundo, no ejerciendo la carrera que ella estudió, no trabajando ahora porque esa vieja es que se la pasa haciendo videos y esa vaina que es. Y sin casa. Y sin casa ahora, viviendo en un carro. O sea, para mis papás yo siento que fueron unos años al comienzo que ellos decían, yo hasta digo que pensaron qué decepción de hija, o sea, todo la mal. oveja negra, o sea, me falta que se metan drogas y alcohol esa muchacha. Literal, como que para mis papás era muy difícil entenderlo. ¿Qué pasó? Yo crecí muchísimo en redes y nosotros viajamos a Colombia cuando yo llevaba ya como 3 años en redes y ya había pasado como un momento de crecimiento. Y toda mi audiencia es colombiana, o sea, el 90 y pico % de mi audiencia es colombiana o de México y todos los latinos pues migrantes de varios países, pero en Colombia se concentra la mayoría. Cuando nosotros vinimos por primera vez, mucha gente nos reconocía. Y eso para mis papás, salir con mis papás, vamos a almorzar hoy, y que en el camino 8 personas pidieran una foto conmigo, mis papás volteaban a mirar y me decían como... O sea, y ella para como, ti también, porque no lo dejan sí, vivir. para O sea, mí fue una te cosa volviste- súper extraña, sí. Incluso con mi esposo teníamos un juego al comienzo que era como, ¿cuántas personas nos van a reconocer hoy? Yo decía 5 y él decía, no, 50. Y él contaba a cada persona. Era muy bonito y es muy lindo porque este trabajo, pues más que redes y uno más que creador de contenido, uno es una persona. Y qué lindo que alguien vea tu contenido, se inspire, se emocione, aprenda algo, que después te vea en la calle y diga, ay, yo te sigo. A mí me parece eso hermoso como creadora de contenido, me parece qué bonito, o sea, yo llegué a tu vida de alguna manera a mostrarte algo, entonces eso es muy especial. Y para mis papás fue como, Angélica la ven mucho, como que mucha gente conoce a Angélica, después salí en los periódicos, en algunas noticias, mis papás como, parece que Angélica está haciendo algo especial, como que, o sea, fuera de broma esos videos, pues le di como que son algo. Y el punto final para mi papá fue cuando compramos casa.
la posibilidad de vivir en una van. Bueno, en Australia de pronto todos sabemos que vivir en arriendo es muy costoso. Cuando nosotros vivimos en una van nos permitió ahorrar mucho, porque nosotros pues ahorramos arriendo por 3 años, pero cada mes pues guardábamos plata, mucha para, uno nunca sabe, para tenerla guardada. Salió el proyecto de la casa sin pensarlo. Y cuando compramos casa, para mi papá fue como, yo me acuerdo mucho que me llamó y me dijo, mamita, ese bla, bla, bla del suyo en redes le dio para una casa, qué orgulloso me siento. Y yo dije, wow, como que mi papá por primera vez entendió que esto es un trabajo. Que esto es serio. Sí. A mí me parece muy bonito con lo que decías ahorita de la gente. Es que uno, cuando está iniciando, se cuestiona mucho si esto sí es realmente valioso. A la gente sí le interesará esto, y luego es como ver que en realidad la gente sí se conecta con lo que estás diciendo y encuentra valor en todo eso que tú estás compartiendo. Como que uno duda mucho de uno, ¿cierto? Como que uno todo el tiempo, ¿será que esto es inútil? ¿Será que nadie me querrá escuchar porque le parece súper aburrido? Y luego ya ver como el reconocimiento, es decir, wow, todo esto que de lo que yo tanto dudé de mí, hay gente que le parece brillante. Sí, es muy lindo, y más que es un trabajo que te hace dudar mucho de ti al comienzo, a los 5 años, a los 10 años y en cualquier momento, porque es un trabajo que siempre tú vas a recibir un feedback o una retroalimentación inmediata. Lo que sea que tú pongas en redes, inmediatamente tú sabes si va a ser bueno o malo, o inmediatamente alguien te va a comentar algo. Entonces es un trabajo en el que tú estás expuesto en cualquier pedacito de contenido que pongas a recibir algo. Y pues somos seres humanos. Generalmente comentamos lindo, pero a veces se comenta mal, y a veces esos comentarios negativos sí te llegan y te afectan, y pueden ser a diario que los recibas. Entonces es un trabajo en que mentalmente hay que ser muy fuerte para estar en esto, diría yo. Sí, indiscutiblemente. Para no dejarse afectar. Exponerse, pues sí, es exponerse literalmente a que la gente opine. Esa vez que viniste, que nos contaste que viniste a Colombia, ¿era la primera vez que venías? De muchos años, sí. O sea que en estos 9 años, ¿cuántas veces has venido? 3 veces hemos venido. La primera venimos antes de iniciar la van life. Antes de nosotros construimos toda la van y dijimos vamos a ver a mis papás. En ese momento llegó COVID, veníamos por un mes y a la semana y pico nos tuvimos que ir porque Australia cerraba fronteras. Entonces nos tocó regresarnos de un día para otro. Entonces ese viaje yo casi ni lo cuento porque yo siento que yo no vine. Yo vine, toqué a Australia, le di un abrazo a mis papás y a la semana explotó COVID que nos tuvimos que ir. Digamos que uno a veces esas visitas a Colombia le despiertan muchas emociones, ¿cierto? Es reencontrarse con la familia, pero también es decir, no me acordaba que en Colombia se vivía así, yo ya estoy acostumbrado a otro estilo de vida. ¿Cómo han sido esas visitas y si han ido cambiando? O sea, la primera, la segunda, esta vez que se vinieron largo, ya quedarse en 4 meses, a viajar por el país, un trabajo que también les permite como esas facilidades de estar desde cualquier parte generando el contenido. ¿Cómo es esa relación con Colombia también de visitante, pero siendo de acá? Muy buena pregunta, porque yo siento que algo que nos pasa cuando nosotros migramos es que tenemos que dejar de ser en muchos aspectos. Es decir, uno es súper colombiano, pero para poderte tú vivir en Australia y el momento que tú dices quiero adaptarme, quiero formar mi vida en Australia, tú tienes que dejar ir a veces muchas cosas. Y no es que cambiar, o sea, no, me refiero como dejar ir cosas que tú anhelas tanto, porque si no tú vas a formar una vida extrañando esta vida que no tienes. Entonces yo me acostumbré a una vida de Australia en que no hay ruido, en que yo no como 3 comidas al día, en que, no sé, yo voy a una playa y a mí me encanta que la playa esté vacía y que esté sin sonido y que no haya rumba o fiesta por ahí. Pero uno llega acá y pues es Colombia, somos la pachanga, el sabor, la comida es el desayuno, almuerzo y cena y cada plato gigante. Y meriendas. Sí, y meriendas en el camino y la playa es con bulla y si no hay parranda en la playa eso no es playa, qué aburrido. Entonces son choques que dan, pero también son choques que te recuerdan tú de dónde vienes. Y a mí sí me cuesta mucho porque yo me adapté un poquito a la vida de Australia para dejar de extrañar esta vida, pero sí cuesta montones muchas cosas, porque es un país en el que uno ya no vive. Y tristemente cuando uno vive lejos, pues
hay un momento en que uno ya no es ni de aquí ni de allá. Yo ya no me siento tan colombiana como yo quisiera. Hay una cosa muy interesante que pasa y es que yo nunca fui muy afectiva de chiquita. Yo soy de una familia santanderiana, que mi papá me diga te quiero, eso es algo muy extraño, y que me dé un abrazo y un beso, eso no, yo no crecí con eso. Entonces yo no fui muy afectiva. Cuando llegué a Australia, pues yo lo anulé completamente de mi vida, ya que uno va a estar abrazando, besando a alguien, no, eso es relación pues de distancia. Y cuando yo vine esta vez que mi sobrina me abraza, yo no sé qué hacer. Yo es como bonito, pero yo como que perdí la capacidad como de mostrar afecto de esa manera tan colombiana que tenemos, que es con tanto calor. Yo de alguna manera como que perdí eso y me duele haberlo perdido porque eso es lindo. Pero pues son cosas que pasan cuando tú migras, que tienes que dejas cosas para poder vivir o adaptarte. Yo entiendo porque hay muchas burlas incluso con el idioma, que a veces uno vuelve y se le enredan las palabras y no sé qué dicen, ay, pero pues ya... Y es que uno hace un intento 24/7 por insertarse a las dinámicas de la vida en otro país, para ser parte de eso y no sentirse tan ajeno, en las formas y en el lenguaje, obviamente. Pues y volver es tratar de desaprender lo que todos los días he intentado aprender durante años. Y cuesta al principio, y cuesta, y el ruido incomoda. Así. A mí que me encanta el caos y que me encanta las ciudades, cómo funcionan, al principio decía, ¿en serio pasa esto? ¿En serio pasa esto? ¿En serio manejan así? Y creo que hoy pues, lo volví otra vez, volví a la cotidianidad y no me escandaliza como me escandalizaba cuando recién llegué. Pero es que el ser humano se adapta muy fácil. Nosotros somos una capacidad de adaptación la berraca. 3 meses acá tú ya te vuelves colombiano de nuevo, así hayas vivido 15 años por fuera. Claro, hay cositas que uno dice, uy, pero no, es que el ser humano se adapta. Y cuando tú eres migrante, tú tienes esa capacidad un poquito más desarrollada porque pues te toca adaptarte a donde estés en las circunstancias que te toquen. Bueno, y del tema familiar, ¿cómo es la familia? ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, ahorita que te devuelves? Tú tienes otra familia también ya y te vas con esa otra familia y dejas a tus papás, ese proceso muy doloroso. Sobrinos chiquitos. Ya sacaste callito un poquito. Sí, la familia yo creo que pues todos tenemos como puntos débiles diferentes. Para mí el tema familiar es uno de los más fuertes, diría yo. Cuando yo migré, mis sobrinitos chiquitos tenían como 5 o 6 años. Yo ahorita que vuelvo ya son adolescentes entrando a la universidad. Y yo me acuerdo cada vez que yo venía, yo los conocía menos. Yo decía, ¿quién es? ¿Qué le gusta? Porque es así, porque desarrollaron ya una vida y una personalidad que tú no estuviste ahí para ellos. Y lo que más duele yo diría que son los papás, porque cada vez, o sea, uno como que hace su vida lejos y uno se olvida que el tiempo pasa, porque uno es joven. Entonces de pronto tú te sientes aún activo, tú te sientes de todo, pero tú no sabes que si tú migraste y tus papás tenían 60, cuando tú vuelves y tienen 70, pues hombre, han pasado un montón de tiempo. Y tú ya no lo ves. O sea, a mí me duele mucho cada vez que yo vengo. Mi papá o mi mamá están mucho más achacaditos, que les cuesta la caminata, que ya no pueden hacer ciertas cosas, porque yo me quedé con la imagen de mis papás el día que yo migré, que eran unos jóvenes, que hacían un montón de cosas, que nunca decían no a algo, y ahora es como, no mamita, yo no puedo. O eso es lo que yo creo que más duele. Y algo que estoy pasando en estos momentos, y es que yo de pronto no preví eso, de pronto nadie le dice a uno de eso, y es que tú vas a migrar, y si tú te gusta el país y formas tu vida allá, tú vas a formar una vida que de pronto tus papás o tu familia nunca la va a ver. Y tú tienes que aprender a hacer las paces con eso. Yo hoy que migré, yo sé que mis papás nunca van a ver la casa que compré. Nosotros no tenemos planes de tener hijos, pero de pronto si llegan, ellos nunca van a ver a mis hijos viviendo en Australia. Porque por la edad, por condiciones médicas, ellos ya no van a poder viajar. Y eso es algo que si alguien va a migrar, pues considéralo. Piénsalo porque es parte de la vida. Pero si tú vives en tu país, pues hombre, su papá siempre va a poder de pronto ir 2 horas al pueblo o a la ciudad en la que vivas a conocer un poquito de ti. Pero si tú vives al otro lado del mundo, de pronto no. Y más en Australia, que es tan lejos. Literalmente el otro lado del mundo. No, es que... El abuelito de Lauri ha estado muy enfermo estos días y Lauri creo que ha estado muy confrontada con el tema de que los papás se van envejeciendo y que en realidad uno no cree que ese momento va a llegar, como que todo el mundo envejece menos los papás de uno.
y es difícil. Y más que de la muerte nunca hablamos. Ah, Nunca estamos preparados, ¿sí? Y es que uno cree que no le va a tocar. Y es que uno se ve como tan joven. Bueno, yo tengo 31 hoy, pero yo siento que estoy en los 25, 24. Y yo a veces pienso y yo digo, es que mi papá tiene 78, 79, cumple en unos días. Y eso es una edad gigante. También siento que la relación que tenemos en Colombia con la muerte es diferente a la relación que se tiene la muerte, por ejemplo, en Australia. Es un poco distinta. Nosotros es somos un más... poco una relación un poco más sana. Yo siento que acá en Colombia se sufre demasiado. O sea, como que si es algo natural, inevitable, porque todos, absolutamente todos vamos a tener que pasar por la muerte de un ser querido, de un familiar, de un amigo, de los abuelos. Y eso ha pasado toda la vida. ¿Cómo es que hoy, o sea, yo les digo, yo hablo como de la muerte y por ejemplo ahorita que pienso como tanto en lo de mi abuelito, que estuvo tan delicado, yo le digo a Alejo, es que me da un frío, o sea, me da una cosa que yo sé que no debería ser así, pero es cultural, es una cosa, como Es una un tabú. relación tan, eso, no se habla, evitémosla, eso no nos va a pasar, yo me acuerdo que Alejo desde que yo lo conocí hablaba mucho de la muerte. E inclusive yo misma le decía, pero ¿por qué estás mencionando eso? No, ¿para qué nos vamos a dañar el rato hablando de eso? Pues no es que sea muy oscura de la muerte, sino que... o medio suicida, no. Es que siento que es algo que va a pasar y que va a llegar y que tenemos una relación, creo que no muy sana con la muerte. Y verbalizarlo, verbalizarlo ayuda a pasar. Papá también murió, yo estaba fuera del país... Y fue un momento como que me confrontó mucho, me devuelvo, yo decía, pero ¿a qué me voy a volver si ya se murió? Me voy a quedar más bien acá haciendo el proceso, estábamos en una playa muy linda y pues me voy a quedar acá haciendo mi proceso, bueno, sí, como una forma diferente. Y en Australia trabajaba yo, algún tiempo trabajé haciendo funciones de catering y iba a eventos y iba a funerales. Y completamente distinto, la gente echando pola, comiendo, y yo decía, marica, ¿en serio? ¿Cómo así? No, sí, hace poquito un conocido, familiar de un conocido falleció. Yo no lo conocí, entonces yo nunca fui al velorio ni nada de eso. Y mi mamá estaba visitándonos acá y mi mamá dijo, yo voy a alcanzar a ir porque es mañana. Yo le dije, pero ¿cómo va a ser mañana si la persona falleció hoy? Me dijo, es que es mañana el velorio, falleció hoy, eso es mañana. Y yo pues que pienso en Australia y yo le digo, no, eso demora una semana, o sea, hay que preparar todo para el velorio y el funeral. Y yo le pregunté incluso a Bo, ¿no se demora más o menos una semana pues que a uno le entierren en Australia o que lo cremen? Y él dijo, sí, de 7 a 15 días. Y mi mamá, ¿y qué van a hacer con el cuerpo? ¿Y por qué? Y Bo dijo, pues es que hay que preparar las invitaciones a las personas, qué se va a vestir, qué se va a decir, qué se va a comer, qué se va a tomar. Y mi mamá, pero es que uno va a rezar a la persona, uno no piensa en esas cosas. Es que yo le digo, mami, es que de pronto en otros países... No vas a llorar. Una despedida diferente. Uno no quiere comer nada, solo lágrimas. La última lágrima. Y la muerte es muy diferente en otros países y se maneja como tú dices, de pronto un tipo de celebración de dejarlo ir a esa persona, de hablar de lo bonito, de tomar algo, de comer algo y de simplemente compartir con los más cercanos. Yo creo que se conmemora lo que fue la persona en vida y no lo que pudo haber sido porque ya no está, que es lo que nos pasa a nosotros. O sea, a nosotros es como pensar en la ausencia que dejó y no tenemos instalado como todo lo bonito que pasó. Inclusive creo que una vez lo dijimos en un episodio que nos parecía loquísimo a Australia que le hacían publicidad a las cosas a las casas de funerarias. Hay una en Queensland había unos que White Lady y ponía una señora unas vallas ahí, ¿no? Ya con unos guantes blancos ahí, y decía, ¿en serio hacen esta publicidad? Sí, es completamente diferente la relación. Incluso en Colombia, ¿no creo que hay que irse hasta el otro lado del mundo para verlo diferente? En Colombia, en la costa atlántica, en la pacífica, hay unas tradiciones una cosa del lumbalú, del tambor, en los palenques. La relación con los muertos también se celebra, pues entre comillas, de una forma distinta. Creo que también está un poco relacionado como con el catolicismo. Sí, claro. Entonces, el catolicismo nos dio como la ruta de cómo debería ser. ¿Cómo sufrir? Bueno,
Inicialmente, cuando empezamos, dijimos que Australia estaba muy como trending, porque si uno escribe Australia salen 1000 videos diciendo ¿por qué me devolví a Australia? Me vuelvo a Australia, esto no es lo que era antes, esto se jodió, bueno. ¿Tú cómo lo percibes? Sé que no eres estudiante, sé que tu condición, tu estatus migratorio es diferente, eres una ciudadana australiana, pero seguramente por el contenido estás muy enterada de las dinámicas de lo que está pasando. Trata de ser lo más objetiva posible, sé que es muy difícil, pero lo que pasa es que uno ve también muchos videos un poco también llenos de pasión. De eso no me funcionó a mí, entonces esto se jodió. Mira, algo que pasa cuando se habla de Australia, y yo digo que esto hay que aplicarlo para muchos aspectos en la vida, no solo Australia, sino en cualquier momento que tú pidas un consejo, que tú averigües de alguien, cada persona te va a hablar de lo que ha vivido en ese momento. Y es decir, como si todos fuéramos un libro, ¿en qué momento tú abres esa página y lees ese capítulo? Si tú hoy me preguntas qué tal fue Australia o qué tal es Australia en general, yo te voy a contar hoy, cuando yo ya llevo más de 8 años en el país, cómo es mi vida. Y de pronto va a ser una vida muy diferente a que si tú le preguntas a alguien que lleva 1 año en el país. Entonces, cuando averigüemos algo tanto de Australia o de cualquier momento, digamos, si alguien está emprendiendo y tú le preguntas a un emprendedor de 10 años o a alguien que lleva 1 año, te va a dar una respuesta diferente. Si tú me hablas de 1 año, pues te va a hablar de todas las luchas, los procesos, que esto es jodidísimo, durísimo, el idioma no se aprende, no sé qué. Si tú me preguntas a mí 8 años después, me costó mucho el idioma, pero lo aprendí, la vida se ajusta, los trabajos se hacen, pero te permiten lograr cosas diferentes. Entonces, cada vez que leamos alguna información de algo, y especialmente ahorita en que estamos hablando de migración a Australia, consideren en qué capítulo, en qué momento esta persona está contando lo que te está contando. Y claro, si lo está contando en los primeros 2 o 3 años, va a ser una narrativa negativa y una narrativa difícil generalmente, porque pues eso no hay que decirlo, uno llega a sufrirla en Australia en los primeros tiempos. Es muy difícil la persona que llega, inmediatamente trabaja, inmediatamente habla inglés. Generalmente lo común es que uno llega y uno la sufre 1 año, 2 años bien sufridas y se trabaja mucho y a veces no se dan las cosas en ese tiempo. Hoy, ¿cómo está Australia? Aparte de lo que te digo, que depende tú a quién le preguntas y en qué momento de la vida le preguntes. Mira, Australia es un país que vive y depende de la migración. Nosotros, estudiantes internacionales, porque yo fui estudiante internacional, somos la 3ª economía del país. Y Australia es un país formado por migrantes a través de la historia. Entonces, Australia siempre va a necesitar migración. Pero, ¿qué pasa? Australia es un país desarrollado que tiene recursos limitados y ellos saben cómo distribuyen sus recursos. Y ellos saben qué tantos recursos tienen, qué tanta gente puede vivir en el país, qué tanta gente puede entrar al país y qué tanto se puede controlar para que nadie pase necesidades de alguna manera. Entonces, en estos momentos, yo sí diría que Australia, como quien dice, cuando uno abre la llave del grifo y después la cierra porque ya salió mucha agua, está pasando algo así. Post-COVID, mucha gente llegó a Australia, muchísima, porque Australia cerró fronteras 3 años, después llegó un boom de muchísima gente y el gobierno dijo, uy, pucha, llegó mucha gente, no hay dónde vivir, no hay trabajos por hacer, no hay tanta cosa, de pronto no necesitamos tantos migrantes al momento. Entonces, en este momento yo siento que Australia está en ese momento de decir, voy a controlar un poquito la migración. Y yo sí diría, hoy en día en términos migratorios está un poquito compleja la cosa. Sobre migrar siempre ha sido difícil en todos los aspectos de la vida. En el momento en que tú migraste, en el momento en que migré yo, en el momento en que migró alguien que lleva 30 años, porque cada proceso migratorio tiene sus dificultades. Ahora sí, ya en términos de leyes y eso, yo sí diría que hoy está un poquito más complejo. ¿Que se acaba de por vida poder ir a Australia? No, porque es un país que nos necesita de alguna manera. De pronto en este momento no tanto, de pronto en este momento Australia se quiere estabilizar en números, decir cuánta gente tiene, cuántas casas hay para todo el mundo, cuánto no sé qué, y después dice, bueno, vuelvo a abrir fronteras o vuelvo a dar más visas, residencias permanentes, vuelvo a dar ciertas cosas. Entonces eso es algo que hay que estar analizando. Cuando uno va a migrar, uno tiene que mirar cómo está el país en ese momento. También algo que está pasando hoy en día es que está difícil vivir en cualquier lado. No solo Australia. Tú le preguntas a cualquier persona cuánto está el costo de comprar una casa hoy en día en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, incluso en Colombia. Entonces estamos pasando también por un tema mundial, pues que está haciendo un poquito difícil la vida. Las cosas se están poniendo más caras, se está costando un montón de cosas por muchas crisis que están pasando y pues Australia lo ve también. Solo que Australia de pronto lo ve y pone restricción o cosas. Y sí, otra cosa que también de pronto puede estar pasando con el tema de Australia, que se están negando visas y eso,
es que Australia se volvió de moda. O sea, ¿se acuerdan cuando de pronto era que el sueño americano, que yo no sé qué? Pues hubo un momento en que se volvió el sueño australiano y mucha gente ve a Australia y es como, wow, yo quiero ir allá. Y qué rico, yo soy migrante y yo jamás diría no vayan a Australia. A mí me parece, y es el contenido que yo creo, qué rico que todo el mundo tenga esa posibilidad de vivirlo, de cambiar su vida o de tener una experiencia en el extranjero, especialmente allá. Pero ¿qué pasa? Muchos están aplicando o muchos que emigraron quieren quedarse y a todo hay un tope. En todo hay un número. Entonces, si digamos, Australia permitía 30,000 personas, pues si están aplicando 70,000 personas y solo se permiten 30,000, ¿cuántas no van a entrar? Entonces, esa negatividad hace mucho ruido. Entonces, yo siento que todos esos factores es lo que está pasando hoy en Australia. Había una cosa que era muy atractiva a la hora de uno pensar en irse a estudiar al exterior, ¿cierto? De irse a aprender inglés o hacer una maestría, y yo siento que ahí Australia como que ganaba mucha ventaja con respecto a otros países, y era la posibilidad de trabajar. Cuando nosotros estuvimos, que fue incluso antes que Angélica, nosotros sí decíamos una cosa, o sea, acá usted consigue trabajo. O sea, yo no le estoy diciendo que usted va a conseguir trabajo en su profesión, no, ni que no le va a tocar guerrearla o que no le va a tocar trasnochar o madrugar, pero que consigue, que es de pronto una preocupación muy grande a la hora de uno decir, hice un préstamo acá en Colombia para irme a estudiar, ¿cierto? ¿Cómo ves tú el escenario laboral para los estudiantes hoy? Sigue pasando el mismo tema, que somos muchos. Y cuando hay mucha gente, pues las mismas posibilidades no es que se dupliquen más posibilidades, las posibilidades siguen siendo, o oportunidades siguen siendo las mismas, pero ya somos muchos aplicando a esas oportunidades, entonces no todo el mundo va a tener acceso. Pero algo que pasa, y yo siento que pasó mucho en Australia, es que mucha gente migró después de ver, cuando Australia abrió fronteras, que nosotros no teníamos restricciones laborales. Entonces eso creó una expectativa tan grande en la gente, porque empezaron a salir como muchos videos y mucha información de que, pucha, se hace un montón de plata en Australia porque tú no tienes las 20 horas limitadas, y que fue que por un tiempo Australia quitó esa restricción. Sí, como la COVID visa. Exacto, quitó esa restricción, entonces pues la gente trabajaba un montón y hacía un montón de plata, y hoy en día en redes todo el mundo puede contar su historia, y hoy en día lo que sea plata, lo que sea Australia, lo que sea que me compré algo, eso se vuelve viral, eso es una fórmula mágica. Entonces si tú dices, en una semana me hice $3,000 lavando platos, eso es viralidad. Y viralidad es decir, viralidad es que mucha gente lo va a ver y va a creer que es así. Entonces eso es un riesgo muy grande para ese tipo de contenido, y más para Australia, que yo creo que le está afectando tanto tema al país, que mucha gente migró cuando sonó tanto de que tú podías trabajar un montón. Pero mucha gente cuando llega se da cuenta, hijo de madre, ya no puedo trabajar tanto, apenas puedo las 20 horas y está carísimo vivir en estos momentos y esas 20 horas no me están dando. Entonces la gente se le olvida que muchos migramos cuando apenas podías trabajar cierto tiempo. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Que con ese cierto tiempo, que son las 20 horas, pues la calidad y el costo de vida está más alto. Entonces de pronto no alcanza, porque no es que el salario haya subido tanto. Conseguir trabajo, yo siempre he dicho que son como 18 factores que hay, más pedirle unas 3 plegarias y rezarse unos 4 rosarios y que salga ese trabajo. Y eso lo decía yo en mi tiempo cuando migré, imagínense ahora. Pero sí está un poquito más complejo. O sea, Sí. el caso es que está más... Hay una inflación mundial, Sí. la soja puso más caro, Y volvimos somos a las muchos. 20 horas de antes, y eso hace que... Y somos sea más muchos, hay complejo. muchos migrantes hoy en día. Mira, algo que Mucho a mí me latino. sorprendió muchísimo, algo que a mí me sorprendió bastante es que llevamos más de 3 años viviendo en La Habana, y en Sydney hemos llegado como 2 veces en diferente tiempo. Hay momentos en que yo estaba en ciertas calles de Australia, en ciudades como Sydney, Melbourne y Brisbane, que es donde más migran los latinos, tú solo escuchas español. O sea, hay momentos en que es tanta la gente en español que yo hablo mucho con migrantes recién llegados y me dicen, esto está igual que el Colombo americano de donde vine. Sí, pues porque es que Miami. somos 30 y son 29 colombianos y un brasilero. O sea, literal, ¿cómo uno va a aprender inglés así? Y yo lo entiendo completamente. Y en ese momento, cuando son esas condiciones, tú decir, no voy a hablar con nadie en español y solamente en inglés. ¿Cómo? Si es muy difícil. Entonces, ¿qué está pasando? Algo que me doy cuenta que está pasando mucho últimamente es que gente que está en estas ciudades lleva varios tiempo en Australia, o sea, digamos, varios casi meses y años, y aún no hablan inglés. Y eso sorprende, porque
tú migras con un proyecto de aprender inglés y yo sé que a todos nos toma diferente, no hay una regla que te tome 1, 2, 3 años, pero sí pasa de que si hay tanta gente que habla solo español en tu entorno, pues el inglés no va a entrar. Si tú trabajas en español, vives con gente que habla español y estudias con gente que habla español, ¿cómo vas a aprender inglés? Y eso está pasando hoy en día en ciudades grandes. Y yo sé que es decisión de vida, tú con quién trabajas y con quién estudias, pero pues a veces también, no es tan decisión. No, y también a veces anímicamente usted se la hay que jugársela y dice, parce, si me alejo de latinos me va a entrar una depresión y me la va a sortear, va a salvar casi que mi vida. Temas laborales y emocionales. Sí. Porque yo siento que a nosotros nos pasaba, pues en ese momento, que inclusive habían lugares que era tanta la necesidad de gente que eso no importaba si usted no sabía hacer pan, allá le enseñaban. Yo. O sea, usted aprendía. Que usted no habla inglés, no importa. Yo no hablaba o sea, inglés y no sabía hacer nada de los tipos que trabajo que hacía. Me dijeron, no importa, venga para acá. Acá aprende inglés y aquí... Claro, al ponerse en más duras las cosas, entonces ya se hace más importante el inglés. Y hay más competencia más laboral, importante las sí. habilidades. Claro, porque ya el empleador está teniendo dónde escoger y pues Oferta-demanda se va a también. escoger lo que más le convenga. Definitivamente. Entonces ahí es donde se va poniendo un poco compleja la competencia. O sea, hoy en día hay mucha información para uno migrar muy aterrizado. Siento yo, de pronto en mi época cuando yo migré no había ningún blog hablando de qué es Australia o no, hoy en día hay mucho. Y saber seleccionar mucho la información también, todos somos lo que consumimos. Tú consumes contenido positivo o negativo, tú consumes contenido que te inspira o que te deprime. Entonces, como que seleccionar muy bien qué estás consumiendo, seleccionar muy bien qué vas a creer de lo que esa persona te está contando y tus propias averiguaciones. Pero hoy en día uno se puede preparar muy bien para la migración. Para Australia yo diría inglés es clave. Así llegues a aprender inglés, trata de migrar con lo que más puedas. Eso te va a abrir, o sea, llegar con inglés y sin inglés abre muchas posibilidades. No es lo único, pero sí ayuda pero mucho. sí cambia la historia por completo. Habilidades, hágase un curso rapidito de electricidad, sepa nociones básicas de cosas. En Australia el tema de mano de obra y tipo Plomeros, electricistas, es algo muy bueno. Si usted llega con un poquito de esas habilidades, usted tiene gran parte pues ganada. ¿Tú crees que fue clave en la decisión pues de hacer una vida en Australia, tener tu pareja australiana? O sea, si Beau no fuera australiano, sino que fuera colombiano, o si quizás nunca hubieras encontrado una pareja, de pronto la situación de Angélica hoy sería diferente y estarías de pronto considerando en venirte para Colombia o intentar en otro país. O sea, ¿crees que eso fue clave? Yo siento que yo ya la tenía clara que yo me quería quedar antes de conocer a mi esposo. O sea, ya llevaba 2 años en Australia y yo ya había llegado a ese punto en que uno ya forma la vida, en que yo ya tenía mi círculo social, tenía hobbies, tenía amigos, tenía mi vida laboral, el trabajo, todo. Y yo decía, no, yo amo este país, o sea, yo la voy a luchar de alguna manera para quedarme acá. Y cuando él llegó, él sabía de mis temas de visa, él sabía que yo era una estudiante internacional y él sabía que al año y pico yo le dije, a mí me toca o extender visa o mirar qué hacemos, entonces ya llegará la hora y miramos. Pero el hecho de que sí uno tenga pareja, definitivamente el amor jala, a donde sea que uno, o sea, no importa si se está en Australia, si está en Colombia, si está en donde sea, porque una relación, y más cuando la relación madura con los años, un matrimonio y eso, pues más que relación romántica, pues uno empieza a formar equipo con la otra persona, que los proyectos de él son tus proyectos y viceversa, proyectos a futuro que van a construir juntos. Entonces, siempre hay que analizar, pues, dónde está el uno y dónde está el otro y dónde queremos estar. Y él quiere estar en Australia, yo quiero estar en Australia, así que Australia, pues por ahora y nuestro plan de vida va a ser nuestro hogar. ¿Qué es lo más difícil de una relación intercultural? Beau está acá, qué pena, pero te tocó escuchar esta. Bueno, esto es lo siempre, más complejo. Esto siempre es difícil hablarlo porque uno a veces entra en el tema de el terreno de los estereotipos y entonces a la gente no le gusta que uno generalice cómo es un australiano porque dicen, no, pero es que mi australiano es diferente, entonces fue el que le tocó a ella. Pero generalmente la cultura australiana es un poquito más fría. Entonces un poquito muestran el afecto de manera diferente. Y uno bien latino, bien que el romanticón, que la abrazadita aquí, que yo no sé qué. Entonces tú tienes que dejar muchas cosas. O dejarlas o más bien aceptarlas. Porque es que vivir una vida cambiando la pareja, eso por ahí no va. Tú decides si quieres, la persona llega así en tu vida y tú decides si la vas a aceptar así o no. Entonces yo tuve que hacer las paces con muchas cosas de su personalidad que no eran nada latinas que yo estaba acostumbrada, pero sí
tenía otras cosas de personalidad que yo de pronto de un latino no tenía tanto. Y voy a volver a generalizar, pero ahora de pronto estereotipo latino o colombiano, pues a mí me tocó manes infieles. Y yo no conozco una amiga que haya conseguido un man fiel en su vida, siempre ha tenido un problema de infidelidad en su vida, pero es muy diferente al australiano. Yo siento que el australiano es una persona, o los hombres australianos generalmente tienden a ser más fieles. Y eso a mí me da una tranquilidad en la vida muy grande. Y también ellos son personas mucho más independientes que te hacen ser a ti también un poquito más independiente. Entonces yo sé que cada australiano es diferente y cada persona es un mundo y es muy difícil, pero sí hay choques culturales que tú tienes que aprender que van a ser diferentes. Y algo tan grande como el idioma. Tú te vas a enamorar en otro idioma, tú vas a tener que pelear en otro idioma, tú vas a tener que poner tu punto de vista en otro idioma en temas difíciles que a veces en nuestro idioma cuestan. Y en las peleas no te sientes como en desventaja, como, no, pues, uy, quiero tener más argumentos. Es que no hay peleas. Okay. Entonces ahí es como que diferente la vida porque el man no pelea, el man es tan racional, mi esposo, que uno va con toda la carga emocional para la pelea lista y él me dice, es que yo no entiendo, dime en una frase qué te molesta y cómo lo solucionamos. Uno que hace de vieja. O sea, literal, es que yo ni sabía qué era lo que me molestaba. Es que me acordé de hace una cosa hace tanto, me acordé de no sé qué, de lo que pasó hoy. Y esa es como toda la carga emocional de la pelea. Pero para el man es, dime en una frase y dime la solución y hablamos del tema. Y bueno, eso es como él es el emocionalmente. Pero aparte de eso, súmale en español y en inglés. Yo no sé pelear en inglés. O sea, sonará, yo llevo 8 años en inglés, pero yo no he aprendido el lenguaje de pelea o el lenguaje de molestarse uno y de expresar el mal genio en ese idioma. Entonces, para mí es muy berraco. Yo incluso a veces le digo, usted ya habla español, yo le voy a empezar a pelear en español, porque es que de verdad me cuesta mucho hacerlo en su idioma. Porque tiene muy buen español. Sí, ya lo habla, desafortunadamente a veces. Ese es un deseo que hay que saber si uno lo pide o no, porque Ay, no quiero que entienda lo que voy a hablar con mi mamá. En el momento en que ellos ya aprenden el idioma, pues uno ya pierde un poquito de uno, de alguna manera, porque esa privacidad o eso chiquito que te quedaba, lo dejaste, porque él ya sabe todo. ¿Y cómo es la relación de Bo y tu familia? Ay, hermosa. Con las yo diferencias culturales tan enormes. Hermosa y difícil. O sea, en una parte yo creo que Bo es un gran hombre en temas de decirle, vamos a venir 3 meses a Colombia y en un mes entero yo no voy a salir para nada porque yo voy a estar con mi papá y mi mamá. Y él está ahí, feliz. Y bueno, feliz digo yo, pero de pronto con sus choques, pero el hecho de que haya aprendido español para entender a mis papás es una de las muestras de amor más grande que una pareja puede hacer. Y no se comparen, si están viendo este podcast y de pronto su pareja no quiere aprender español o no lo desea, no se den duro porque es que eso es una decisión personal gigante. Aprender un idioma es muy, muy jodido y no es fácil. Entonces mucha gente es como, yo quisiera que mi pareja hablara español como tu pareja. Mira, no pasa mucho. Eso a veces es que ellos quieran y a ellos dicen que lo hacen por uno, pero ellos lo hacen por ello, para facilitarse la vida ellos mismos cuando viajan y cuando interactúan con la familia de uno en muchos aspectos. Pero no es muy bonito, aunque sí hay momentos en que choca, mi mamá desea cosas de él que él no tiene o viceversa, o el hecho de la comida, mi mamá es como, venga, coma todo esto y cómaselo, y él, es que yo no tengo hambre. Y entonces mi mamá, Bo es un grosero, no me está recibiendo la comida. Yo, mami, es que él no tiene hambre, él no come en la mañana. ¿Cómo no va a comer en la mañana? Entonces ese man de que sobrevive, no sé qué. Está enfermo. Literal, o miles de cosas, es como... Y aquí el amor que es pura comida. Sí, ¿y por qué se levanta tarde? Yo le digo, es que él empieza a subir a las 9 de la mañana. No, es que a mí eso no me parece. Ese man ahí echado en la cama. Mami, pero es que así es él. O estábamos en la casa de mis papás un mes y mi mamá le lavaba los calzoncillos. Y Bo decía, tu mamá no tiene que hacer eso. A mí me parece muy invasivo que tu mamá entre al cuarto, saque mi ropa íntima y me la lave. O sea, yo puedo lavarla. ¿Por qué tu mamá hace eso? Y mi mamá, pero ¿cómo va a ser tan grosero? Yo le estoy lavando la ropa con todo el amor del mundo. Y yo, mami, es que eso no es grosero, es personalidad. O sea, hay cosas que uno no cree que vaya a haber choque, porque con una pareja latina, ¿qué choque va a haber? O que no le gustan ciertas comidas muy latinas, digamos que... Y es que el colombiano es muy amante de su comida, el colombiano orgulloso de todo lo que come, y que Bo diga, a mí no me gusta, voy a poner un ejemplo porque esto no es verdad, pero que él diga, a mí no me gustan los frijoles. Ay. La gente, ¿cómo no le va a gustar los frijoles? A mí me mataría. Qué man tan raro, pero él come frijoles. Pero entonces mi mamá a veces le prepara ciertas sopas y no. Mazamorra, la mazamorra. Sí, la changua, que eso es la sopa. Con leche. Eso de leche. Sí. Y yo no puedo con eso, no sé qué. Yo, mami, no, él no va a comerse eso. Pero también él hace otras cosas, como mi mamá es cristiana. Y un sueño de mi mamá era que Bo fuera a la iglesia con ella.
Y entonces mi mamá, por favor, Bo, vamos a la iglesia. Y Bo dijo, listo, voy a ir. Y sale el man como siempre está, que eso con chanclas, con pantaloneta y camisa Ay, y la juepucha. gorra. Chancla. Y mi mamá, no, usted no puede ir así, o sea, tiene que ponerse otra ropa. Y él dijo, pues, ¿por qué? Y mi mamá, no, en verdad, sí, pues puede poner un jean, no sé qué. El man, tenis, jean, camisa formal para ir a la iglesia 4 horas a un culto. Son cosas, o sea, es bonito porque también... Pero tú sufres. Ay, claro, hay Ay, momentos en que a mí me da yo pienso duro. que uno está apretando nalgas todo el tiempo. Claro, todo el momento. Y hay momentos en que yo soy mucho de cómo se siente cada persona. Entonces, a mí me duele mucho ver, vos estás sintiendo bien o mis papás se están sintiendo bien. Sí, y, como, siempre y se va a olvida haber uno de uno. uno. Siempre va a haber uno que se siente mal. Claro, y uno se olvida de uno. ¿Cómo me siento yo? Eso no está en ese escenario. Yo me pongo en los zapatos y él está bien, estará bien hoy, cómo amaneció. Mi mamá, ¿qué opina hoy de no sé qué? Pero bueno, es lindo. Además, yo sé que tiene muchos retos una relación multicultural, pero también es una relación muy bonita porque cada día no deja de sorprenderte. Nosotros podemos llevar, ¿cuánto llevamos de relación? 6 años y pico. Sí. Y hoy ni sé cuánto llevo con él. Y aún hay momentos en que hablamos y decimos, ve, eso es tan diferente para ti como es para mí. Y es lindo porque con una persona de tu propio país esas cosas no te sorprenderían. Sí. O sea, que algo tan tonto o básico como el purgante. Pues hombre, a uno todos nos purgaron de chiquito. Para él la conversación con el purgante nos dio tema de 3 días. Como así que uno se purga, que los niños los purgan, que uno... Y que todo el tema, algo así como el purgante. ¿Qué piensas de volver a Colombia? O sea, es algo que de pronto han mencionado en algún momento. Yo sé que tienen su vida armada en Australia, pero... Colombia siempre está ahí. Sí, es un Colombia tema nunca que va a puede dejar salir. de estar para ti, Claro. presente en tu vida, por tu familia, por tus raíces. De pronto alguna vez han tenido la conversación con Bo, pues vámonos una temporada larga, Intentemos un tiempo. rentemos un apartamento, intentamos saber cómo nos sentimos, o definitivamente esa ventana nunca la han abierto. Muy interesante. Lo que pasa es que hoy en día yo voy a hablar desde el privilegio tan gigante que yo tengo, es que yo trabajo virtualmente. Entonces, para mí hoy en día venir a vivir en Colombia es venir a vivir una vida muy diferente a la que yo dejé cuando yo vivía acá, o la que yo tendría si yo no trabajara en redes sociales. Porque hoy en día pues mi dinero viene de redes y viene en dólares americanos, entonces una vida en Colombia pues es una vida muy buena, por decirlo así. Hay que decir, a calzón quitado, en Colombia se ve muy diferente si hay plata y si no hay plata. Eso está en el panorama. Es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Él le gustaría vivir en Colombia un par de meses al menos para mejorar su idioma. Pero también él es muy realista. Él dice, yo no me imagino toda mi vida en Colombia. O sea, es un país hermoso, es un país... Pero pues él es australiano y tiene cultura o cosas de allá que solamente las hace allá. Y yo, personalmente, es que yo amo Australia. Yo tengo una traga maluca con ese país. Es que para mí la tranquilidad, lo que para mucha gente odia a Australia, que es un país tan calmado, tan aburrido, tan no sé qué, para mí eso es vida. Y a mí eso sí me encanta. Entonces, Colombia siempre está como ese lugar en que podemos venir por muchos meses gracias a nuestro trabajo, porque antes uno pues viene un mes máximo, pero hoy en día gracias a nuestros trabajos esta vez pudimos estar 4 meses, pero ya dar el paso de vivir, aún no. De pronto pues la vejez, pero por ahora no. Angélica, muchas gracias. Muy bacano. Muy bacano. Ahora entiendo por qué te consumen tanto. Yo en realidad he visto un par de cosas, pero no... También como cuando me vine a Australia, como que me dije más conectar de eso para enfocarme en mi realidad. Entonces me desentendí mucho de Australia, que creo que fue Que como... no nos pasara lo que le pasa a veces a uno cuando se va, que está mirando el amigo que sabe que está haciendo la maestría y Eso, uno, eso no. como estar anclado a lo que no fue. Entonces dejé de consumir. Muchas gracias por gastarte esta tarde con nosotros y haber accedido a contarnos un poco de tu vida. No, gracias a ustedes y también los admiro mucho porque mucha gente dice qué valiente es migrar. Yo siempre he dicho qué valiente y mucho más valiente es volver después de una experiencia en el extranjero, porque es casi como que formar una vida de nuevo, dependiendo cuántos años viviste lejos, pero no es tan sencillo volver. Sí, es tremendo desafío. Pero es muy válido y ambas Sí. versiones son válidas, el quedarse lejos o el volver. Y siempre pienso que, pues si el camino o la vida estuviera como trazada igualita para todos, pues todos estaríamos haciendo lo mismo en el mismo lugar, ¿cierto? Claro. Y un poco también es eso, este espacio. Hay unos que encontraron su lugar en otro país y está súper bueno,
otros dimos muchas vueltas por ahí hasta que decidimos que de donde habíamos salido era regresando, volviendo, reconectándonos, pero pues infinidades de posibilidades se pueden dar en la vida. Y la relación con Colombia es de amores y odios. Hay gente que ama este país y dice yo vuelvo sí o sí, así sea en 20 años, o yo no me voy de acá, y hay gente que indiscutiblemente dice yo no vuelvo a Colombia. No, y lo que más se está viendo hoy en día es que es volver después de tantos años. Y Sí, eso pasa mucho. gente, Te llama al país después de muchos años. después de muchos años hay un llamado. Lo que te ahí. llama el país, la familia, lo que hablábamos ahorita, ver envejecer los padres, bueno, como todo eso. Hay un momento que empieza como a jalar. Pero lo que decíamos en cierto momento, cada quien responde en el momento en que le estés sí. diciendo. Si tú a mí mi vida está haciendo esta entrevista al año y yo llegar a Australia, yo te digo, yo me quiero volver ya. Esto es muy duro, esto por qué, esto sufre uno acá. Si me lo haces en 20 años, de pronto yo diga, Sí. hombre, qué rico, una finquita, que es lo que el imaginario, Claro. una finquita, una casita en el monte y despertarse con los sonidos de los pájaros en Colombia. La vida da muchas vueltas. Cuando escuchamos o contamos nuestra historia, siempre es del momento en el que estamos y es válido cambiar y lo hacemos todos. Ojalá nos podamos hablar en unos años a ver también qué versión tenemos los dos de la historia de cada uno. ¿Cómo vamos cambiando y qué tal que no cambiáramos? Uf, qué horrible. Claro, cambiar Pues es lo que rico. fuéramos los mismos hoy que lo que éramos hace 15 años, no. Nos encantó tenerte en este espacio, de verdad que hace mucho, yo pues te conozco más, que como que consumo más el contenido de redes y eso, y hace mucho como que decía qué rico poder conversar, una charlada así bien chévere con Angélica, y bueno, cuando menos nos lo imaginamos se dio. Te agradecemos mucho por el tiempo. Nosotros sabemos que cuando uno está en Colombia y vive en otra parte del tiempo es valiosísimo, casi que uno tiene los minutos contados para aprovechar la familia, los amigos, lo que tiene que hacer. Entonces valoramos mucho el espacio y también queremos agradecerles a ustedes por estar acá conectados con nosotros, por consumir nuestro contenido, por estar pendientes siempre de nuestros episodios. Esperamos que les haya gustado Y a el Casa episodio. Spotify, a Casa Spotify Y también a muchas Casa gracias. Spotify, que nos facilitó que me este evitaron. espacio. Allá está Cristian pendiente de todo. Muy, muy queridos acá en Bogotá, que hicieron posible también esto. Nos vemos en 8 días con un nuevo invitado o invitada. Chao, gracias.